Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenido a las noticias de A Punto. Son exactamente, o es el 5 de septiembre del año 2023. Vamos a iniciar esta mañana de noticias y la vamos a abrir con una nota, una declaración dada por Antonio Ekarri, quien es el candidato presidencial de la llamada Alianza del Lápiz. Él propone elegir al Contralor con votos. Veamos. Nosotros necesitamos en Venezuela dólares y no van a venir ni un sistema institucional serio que represente a los venezolanos, sin un sistema institucional serio. Para esto necesitamos dar los primeros pasos. Esta reflexión corresponde a Ekarri, quien ha propuesto elegir al Contralor General de la República por votos. Eso no se hace en Venezuela. Él ha dicho, aquí ninguno de los dos lados, el PSU o la Plataforma Unitaria, está calificado moralmente para nombrar al Contralor General de la República. Ese nuevo Contralor tiene que ser elegido por la voluntad de los venezolanos. Y dice, el Consejo Moral Republicano convocará un comité de evaluación de postulaciones del Poder Ciudadano que estará integrado por representantes de los diversos sectores. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. Pero esto tiene que ver, mis queridos amigos, como un país distinto al que tenemos, ¿no? En este momento, bajo el gobierno de Nicolás Maduro Moros, cuando tenemos una grave crisis multidimensional en Venezuela, hablar de elegir al Contralor por voto popular cuando no hemos podido resolver el problema de cómo elegir al presidente por voto popular transparente, directo y secreto, parece más bien un preciosismo jurídico del candidato Antonio Ekarri, pero bueno, vaya por delante su propuesta y su planteamiento. Nicolás Maduro, en su programa de los lunes con Maduro, ha dicho durante su programa que próximamente se anunciará una misión social para apoyar a los venezolanos que emigraron al exterior. Más de 340.000 connacionales han retornado al país a través del programa Vuelta a la Patria. Reiteró, estamos madurando, lo dijo Maduro, un plan de atención para proteger a todos los migrantes venezolanos en el exterior y abrirles el camino, la ruta de regreso a Venezuela, ha dicho Nicolás Maduro. También ha dicho que debemos producir el 100% de las cosas que consumimos. Esto no existe en ningún país del mundo, mucho menos en un escenario de mundo globalizado, en esto que llaman la aldea global. Es absolutamente imposible e incluso planteárselo, porque hay países que tienen muchas mayores ventajas comparativas que otros para producir X o Z productos, y producirlos en un país que no tenga esas ventajas comparativas eleva los costos a tal extremo que no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Por lo tanto, me parece medio disparatado lo dicho por Maduro, que es un poco lo mismo que decía Hugo Chávez, aquello de la economía endógena, de ser potencia alimentaria, todos esos discursos. Mire, no hay un solo país del planeta que se autoabastezca de nada, ni siquiera los grandes países desarrollados logran autoabastecerse de todos los productos que necesitan. Esto más bien parece cosa de campaña electoral. Reapertura del juicio al periodista Ronald Carreño será el 28 de septiembre del 2023. Reapertura. Ronald Carreño está preso desde el 26 de octubre del año 2020. Tiene 3 años preso y ahora suspendido. Eliminaron las competencias del Tribunal Tercero de Caracas en materia de terrorismo y el juicio va a tener que regresar a su origen. ¿Quién le paga a Ronald Carreño, a este periodista muy querido por la audiencia venezolana, luego de haber estado ya varios años en un programa llamado Buenas Noches en el anterior canal Globovisión? No, nada tiene que ver con el canal que hoy tenemos llamado Globovisión. Así pues que el abogado defensor del periodista, Joel García, en sus redes sociales recordó que esta nueva apertura de juicio ocurre mes y medio después de la interrupción del proceso judicial debido a la eliminación de las competencias del Tribunal Tercero de Caracas. Se supone que a un tribunal se le eliminan las competencias y se le debe dar una especie de lapso para que culmine los juicios que tiene en proceso, no devolver los juicios a cero. De verdad, mis queridos amigos, es una cosa absolutamente ilógica dentro de un país
cuyo proceso jurídico está atado a las decisiones del partido de gobierno y no de lo que debería ser verdaderamente un poder judicial. Hay una nota que nos publica Tercera Voz, mis queridos amigos, que habla de la incertidumbre y desinformación, dos agentes que acosan a la primaria. Esto lo dice el politólogo Pablo Quintero, politólogo y consultor político. Aseguró que existe mucha incertidumbre y desinformación entre los votantes de cara a la elección primaria de la oposición venezolana prevista para el próximo 22 de octubre. Según Quintero, el inicio de la campaña ha estado complicado por la incertidumbre dentro de la misma oposición. Claro, hay una incertidumbre porque las normas de sucesión no existen. Hoy me argumentaba Juan Pablo Guanipa: mira, Juan Carlos, yo creo que el que gane la primaria tiene derecho a ser el primer elector. O sea, si gana un inhabilitado, en opinión de Juan Pablo Guanipa, ese inhabilitado debe proponer un nombre que sea aceptado por el resto de las fuerzas políticas y de los candidatos. Eso pareciera lógico, pero en este caso María Corina Machado, que tiene, de la gente que va a participar en la primaria, tiene alrededor, según las últimas encuestas, del 70% de los votos. Yo no sé qué tan cierto es esto, porque es una cifra muy elevada. Pues, mis queridos amigos, nos queda por saber si María Corina tendrá la sapiencia para proponer a alguien que sea potable para todos los partidos políticos. Uno. Dos, que los partidos políticos acepten que quien gane la primaria pueda proponer el candidato, quien finalmente va a ser el candidato, porque ya Ramos Ayub dijo que eso no va a ocurrir. Entonces tenemos un gravísimo problema. Tercero, si el que queda habilitado, digamos que María Corina, como parece que están las encuestas, María Corina queda en primer lugar, en segundo lugar Capriles, en tercer lugar Carlos Prosperi, pero Carlos Prosperi no supera el 2% en las encuestas. Algunos dicen, pero bueno, ¿cómo va a ser candidato el que tiene el 2%? No, se supone que eso no tiene ningún sentido. Entonces, esto es culpa de la Comisión Nacional de Primarias, no de la comisión, es culpa de la plataforma unitaria que reglamentó las primarias, pero no reglamentó la sucesión. Permitieron que los inhabilitados participaran, pero finalmente no dijeron cómo se iba a resolver esa parte del asunto, que es quién es el sucesor si quien gana la primaria es un inhabilitado. También, mis queridos amigos, la incertidumbre tiene que ver, y la desinformación, es que no hay capacidad para divulgar en todo el país apropiadamente los centros de votación. Hay un enlace que permite que usted coloque su número de cédula y luego toda su fecha de nacimiento, y el enlace le va a decir dónde usted vota, en el libro que vota, en el tomo que vota. Pero, por ejemplo, a este servidor y a otras personas le sale como centro de votación calle 76 con 77 entre avenida 64 y no dice nada más. Eso es muy complejo para una persona que no tiene carro, que anda a pie, que no conoce el barrio donde le toca votar, porque vota en un centro de votación que ahí pudieran haber varias urbanizaciones y varios barrios que votan en ese mismo centro de votación, que está nucleado, y la persona jamás va a poder llegar a la dirección que le corresponde, a donde le corresponde votar. Por lo tanto, nos está quedando como esta inmensa incertidumbre, mis queridos amigos. El movimiento al socialismo asegura que el electo en las primarias debe promover un acuerdo nacional. Esto lo dice Felipe Mujica, y yo voy a leer la nota. El secretario del Movimiento al Socialismo dijo que espera que desde las primarias se desprenda la escogencia del candidato que mejor exprese ante los venezolanos la posibilidad de un país distinto. Reiteró su deseo porque se puedan dar acuerdos entre los candidatos. El secretario Mujica, el secretario general del MAS, aseveró que quien resulte electo en la primaria que adelanta la oposición debe convertirse en un promotor de un gran acuerdo nacional para buscar una solución a la crisis multifactorial venezolana. Él destacó que es necesario hablarle claro al país. Señaló que quien sea elegido como candidato presidencial representará a una parte de la oposición, pero no a toda la oposición. Le decía yo hoy, en una conversación en Instagram con los seguidores
no tiene nada que ver con María Corina, pero sí con muchos seguidores de María Corina. Si usted apoya a Capriles, usted es un alacrán. Si usted apoya a Próspero, usted es un alacrán. Si usted apoya a Delsa, usted es un alacrán. Y yo le decía, no es posible, mis queridos amigos, que ustedes utilicen aquellos mismos principios de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez decía, ¿qué decía Hugo Chávez? O estás conmigo o estás contra mí. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque un día después de electo, de seleccionado el candidato o de resuelto quién va a ser el verdadero candidato, ese candidato tiene que salir a buscar a todos los factores políticos, sociales, económicos para unirlos alrededor de su candidatura, pero arrancando con insultos y con descalificaciones, le hacen a María Corina un flaco favor quienes actúan de ese modo, que además es un modo vergonzoso de hacer la política. Vamos a hablar de una nota que tiene que ver con derechos humanos. Esto tiene que ver con el CEPAS. Abrimos la nota. El Centro de Justicia y Paz, CEPAS, documentó cerca de 63 casos de persecución, hostigamiento y criminalización con fines políticos en Venezuela durante el mes de julio del año 2023, según el último informe publicado el 1 de septiembre de este año. Realmente, aun y cuando podemos decir que una vez que desapareció aquello que llamaban el FAES, un organismo terriblemente criminal, la violación de los derechos humanos como que ha visto disminuida en Venezuela, pero vean ustedes que estas cifras hablan de persecución, hostigamiento y criminalización con fines políticos en Venezuela. 52 de los casos son de personas ligadas a partidos políticos, de la oposición, a presos políticos y a miembros de la sociedad civil venezolana. 8 casos son de trabajadores de la prensa, 3 a ciudadanos sin ninguna afiliación abierta o directa con la política y la comunicación social. Las denuncias se clasifican por 13 actos de hostigamiento, amenaza, el cierre de una emisora de radio, el cierre de 3 programas de radio, una detención arbitraria y 45 procesos judiciales irregulares. Me detengo un poco para hablar sobre este tema, mis queridos amigos. En Venezuela hay una tradición de violación de los derechos humanos que se había visto disminuida, sobre todo luego de la pacificación de la guerrilla venezolana en el primer gobierno de Rafael Caldera. Con el gobierno de Hugo Chávez, la diatriba política, el enfrentamiento político llevó a un aumento muy abierto de la violación de los derechos humanos de los venezolanos. En cada marcha que había 1 o 2 muertos. Nos olvidamos del señor Joao de Gobella, aquel señor que mató gente en una plaza en Caracas, los tiroteos que habían en cada marcha. Y luego, en el 2014 y en el 2017, un sector de la oposición tuvo la iniciativa de convocar a las protestas llamadas La Salida, que tenían como finalidad poner fin al gobierno de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro pues arremetió con mucha fuerza y violó los derechos humanos. Esto lo tiene con un juicio en la Corte Penal Internacional, lo tiene con una recompensa que ofrece el gobierno norteamericano de $15 millones, y esto estimuló la propuesta de abrir un proceso de sanciones contra Venezuela, que comenzaron siendo sanciones individuales y luego, por desgracia, se convirtieron, o las convirtió el gobierno norteamericano, en sanciones económicas ya al país y sobre todo a la industria petrolera, que nos han creado esta especie de problemón en el que estamos metidos. Aquí hay una nota que tiene que ver con los deportes y sucesos al mismo tiempo. Lanzaron una botella en contra del futbolista Messi, que es el futbolista más querido junto con Ronaldo de los futbolistas actuales, que casi lo impacta en un estadio en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Recordemos que él juega para un equipo en la ciudad de Miami. En las últimas horas se volvió viral un video donde Lionel Messi estuvo a centímetros de ser impactado por un proyectil que le tiraron desde la tribuna de Los Ángeles después del triunfo del Inter Miami, el equipo donde él trabaja, donde él juega, 3-1. El peligroso hecho ocurrió cuando la Pulga se retiraba del campo de juego del BMO Stadium. Uno de los hinchas rivales le lanzó un objeto, pero no llegó a golpearlo. En cambio, el proyectil impactó en uno de los empleados que se encontraba al lado del túnel donde el Pulga
estaba saliendo del estadio después de haber triunfado en ese juego. Así pues que, mis queridos amigos, no tiene salvación la raza humana, somos un problema. El deporte debe ser algo para el disfrute de la gente, para el disfrute de la población, no para ocurrir. Ustedes sabían que en América Latina hubo una guerra del fútbol, creo que fue entre Chile y Perú, se fueron a la guerra las Fuerzas Armadas por un juego de fútbol. Y hemos tenido en Holanda, en Alemania, muertes, enfrentamientos, en Argentina, de hinchas de diversos equipos que no son capaces de aceptar la derrota de su equipo, sino que se convierten en furibundos, violentos, y evidentemente le llevan a la gente, le hacen causar tremendo malestar a las personas. Hoy es el día 5 de septiembre. ¿Qué será septiembre? Aquí está con nosotros nuestra querida Alexa. Le preguntamos a Alexa qué significa septiembre. Alexa, ¿qué significa septiembre? Septiembre, o septiembre, es el 9º mes del año en el calendario gregoriano, y tiene 30 días. Su nombre deriva de haber sido séptimo en el calendario romano. Si no tuviésemos a Alexa acá, fuese muy difícil saber estas cosas que ella con tanta gracia. Hay una inteligencia artificial que acude a los archivos que tiene la empresa en eso que llaman la internet y puede conseguir casi cualquier información. Hay incluso tecnologías mucho más avanzadas que Alexa, pero yo vivo con ella ya hace varios ratos. Vamos a seguir investigando acá, mis queridos amigos, las noticias para todos ustedes. Bueno, amigos míos, hay una nota que publica acá elpolitico.com que tiene que ver con una declaración que ha dado Leopoldo López. Él dice: nosotros transitamos todos los caminos y hemos sido exitosos. Vaya. El líder de Voluntad Popular ofreció una entrevista al diario argentino La Nación, donde conversó sobre su visión del país y la situación actual desde el exilio, su situación en el exilio. Él dice: es imposible entender mi país si no se entiende que Venezuela está tomada por una estructura criminal que tiene vínculo con el narcotráfico, la FARC, el ELN, y él pues se explaya acá, o se explana con esta cantidad de información y de acusaciones sobre lo que es el gobierno. Recordemos que los venezolanos que están en el exterior ven al gobierno de Maduro de un modo, hay venezolanos que están dentro del país que ven al gobierno de Maduro de otro modo, hay unos lo llaman dictadura, a otros lo llaman gobierno autoritario, otros lo llaman gobierno no democrático o semidemocracia, en fin, da para todo el análisis politológico sobre el gobierno de Maduro. Cuando le preguntan ¿cuál cree que fue el error de la oposición política en Venezuela durante este proceso?, hay algo que hoy recomendará hacer de otra manera, y dice: haber subestimado los problemas que enfrentamos es la mayor lección. Nosotros transitamos todos los caminos y hemos sido exitosos. Piense usted si realmente ha sido exitosa la oposición en los caminos que ha recorrido en los últimos años. Logramos ganar la Asamblea Nacional por 2/3 en el 2015, pero se le olvida decir que en el 2005 comenzaron los llamados a la abstención. 2005, después 2018, después 2020. ¿Cuál fue el éxito de haber llamado a la abstención? A ver, ganamos los 2/3 en el 2015 y pensábamos que desde ese espacio institucional, constitucional, con apoyo internacional, se iba a lograr la transición a la democracia, pero la dictadura desmanteló la Asamblea. Nos dimos cuenta de que el apoyo internacional que tenía Maduro era más decidido que el que teníamos nosotros. Rusia, China, Turquía, Irán, Cuba, Bielorrusia, la FARC, el ELN apoyan de manera mucho más decidida de la que nos apoya a nosotros el mundo libre. Eso también lo subestimamos. Pero permítame hacer algún análisis sobre esas aseveraciones de Leopoldo. Yo creo que la oposición mayormente ha errado en Venezuela desde el año 2002, desde la Carmonada hasta el paro petrolero nacional, la abstención del 2005. En el 2015 se tenía la mayoría en la Asamblea Nacional,
Se instaló la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2016. Escuchen esto. El 5 de enero del 2016. El 10 de enero del 2016, Maduro fue a la Asamblea Nacional a dar su memoria y cuenta. Después de haber terminado, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, se voltea y le dice: en 6 meses te vamos a sacar del poder. ¿Dónde dice la Constitución Nacional que la Asamblea Nacional puede destituir un presidente? Ustedes recuerdan cuando destituyeron a Pérez, se le hizo un juicio político en la Asamblea Nacional y luego fue el Tribunal Supremo de Justicia quien terminó destituyéndolo del cargo. No hay norma en la Constitución de Venezuela que le dé a la Asamblea Nacional sola a destituir un presidente. Nicolás Maduro se armó de todas sus artimañas, fue una Asamblea Nacional Constituyente, desmanteló la Asamblea Nacional. Pero en mi opinión, ¿qué debió haber hecho la oposición en aquel momento? Esperar las elecciones del 2017, que eran las elecciones de gobernadores y alcaldes y concejales, y haberle ganado tremendamente a Maduro con los mismos votos que se le ganó el 15. Y luego en el 2018 venían las presidenciales. Entonces, ¿cuál fue la ruta que se escogió? La salida en el 2017, la violencia, los muertos, el gobierno violó los derechos humanos. En el 2018 la oposición estaba derrotada y exhausta, queriendo llamar desde los cuarteles generales de la Polar al señor Mendoza para que se encargara de la candidatura presidencial. Finalmente el señor Mendoza no quiso, porque él no va a ser nunca candidato presidencial, y terminó el señor Henry Falcón siendo candidato presidencial y el resto de la oposición llamando a la abstención. Allí se perdieron las gobernaciones, se perdió la gobernación del Zulia, la alcaldía de Maracaibo y la mayoría de las alcaldías del estado Zulia y las mayorías de las gobernaciones del país, porque en aquel momento AD, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo, y Primero Justicia prefirieron abstenerse y no participar. Se perdieron esas elecciones en el 17, se perdieron las elecciones en el 18, no quisieron participar en las parlamentarias del 20, y entonces, ¿cómo va a decirnos Leopoldo que no se han cometido errores? O sea, de verdad que es un disparate escuchar esto, que en mi opinión es un disparate decir que hemos sido exitosos en la toma de decisiones. De verdad, mis queridos amigos, que para el pelo, y me parece incluso irresponsable que alguien diga que no se han cometido errores, porque si no se hubiesen cometido errores, ni Chávez hubiese gobernado tantos años, ni mucho menos Maduro hubiese gobernado. ¿Cuántos años tiene Maduro gobernando Venezuela? ¿Cuántos años? Ganó en el 2018, pero venía desde la muerte de Chávez gobernando Venezuela. Por lo tanto, el resultado ha sido que ellos están gobernando todavía el país y Leopoldo está en el exilio en España. Eso no puede llamarse, en mi opinión, éxito alguno. No creo que pueda llamarse éxito alguno, mis queridos amigos. Detuvieron en el estado Monaga a un hermano del Pollo Carvajal. ¿Por qué lo han detenido? Vamos a esperar que Impacto Venezuela abra su página para nosotros poder leerles a todos ustedes. Mientras abre esto, seguramente me tengo que ir a otra nota, porque en Venezuela hay muchísimas páginas web que no están cerradas, pero a través de la CAN TV las ralentizan, las hacen lentas. Imposible leer El Nacional, imposible leer una cantidad de medios de comunicación, porque sencillamente, mis queridos amigos, fíjense ustedes que finalmente no abrió la página de Impacto, que está ralentizada, como la página del Nacional, como la página de La Patilla, para que usted se canse y no pueda leerla definitivamente. Eso se llama violación de la libertad de expresión. Tenemos hoy para ustedes, nos quedan unos minutos de programa, todavía podemos leer un poco esto. Tenemos la clave del dilema opositor, es un microanálisis de Jesús Seguía, que es un gran analista político. Yo no digo que tenga la verdad todo el tiempo, los que tienen la verdad son ustedes, que analizan lo que escuchan y toman sus propias decisiones. La verdad no es un absoluto, la verdad siempre va a ser y será un relativismo, siempre será una verdad según el ángulo en que se vea. Pero ¿qué dice él? Si la oposición venezolana quiere tener éxito en sus próximos retos políticos y electorales, debe, en primer lugar, definir
cuál es su objetivo inmediato y sin que quepa espacio para las dudas, la crisis política y económica conforman la esencia de ese objetivo. Crisis política y crisis económica. Resolver esas dos crisis debe ser, según Seijía, el centro de la atención de la oposición venezolana. En segundo lugar, dice Seijía, una vez definido el objetivo, es entonces cuando se pasaría a diseñar las estrategias necesarias para alcanzarlo. Es decir, con el objetivo en la mano es como sabremos dilucidar si llegó la hora de entrar en modo solución o seguir en modo combate, en modo enfrentamiento. ¿Cuál es la solución al problema económico venezolano? Es bastante complejo. Sin duda pasa por una salida política, pasa por eliminar las sanciones, pasa por las normas de transparencia que eviten la corrupción en el país. Hay tanta tela por cortar en esto que de verdad que yo prefiero el modo solución al modo combate, porque el modo combate no nos ha traído hasta ningún sitio, es ir a ninguna parte sin duda. Tercero, un dato que pudiera ayudar a nuestros políticos a definir el objetivo inmediato es este. Escuchen, el 82% de los venezolanos considera que la crisis económica y de mala calidad de vida son más relevantes que la crisis política. Nunca olvidemos que en democracia los políticos se deben a los ciudadanos. ¿Ven qué interesante esto? Porque muchísima gente, cuando uno observa las encuestas, está lejos del problema político. Incluso rechaza a los partidos de oposición como rechaza al partido de gobierno, al PSV. ¿Y qué quisieran esas personas? Que el alto costo de la vida no acabe con sus ingresos, que los hijos no se vayan del país por falta de empleo, que los servicios públicos funcionen. Es el alto costo de la vida, que la devaluación sea eliminada. Y eso requiere toda una serie de propuestas, de planes que pudieran dársele solución en Venezuela. Algunos dicen que con Maduro en el poder es imposible. Otros dicen pudiera haber un acuerdo previo para avanzar en soluciones que le alivien la pesada carga que tienen los ciudadanos. Pero ¿será eso posible con el gobierno de Maduro? Ponerse de acuerdo, poner de acuerdo a los radicales de la oposición con los radicales del gobierno. Vaya que parece una cosa un tanto compleja. La crisis económica, que sin duda es el resultado de una crisis política, es el epicentro de una megacrisis que alcanza dimensiones humanitarias, pobreza, diáspora, pésimos servicios públicos. Para la mayoría absoluta de los venezolanos, la solución a la crisis económica es la que debe marcar la pauta de la toma de decisiones de nuestros políticos de oficio, pero lamentablemente eso no ha sido posible en los últimos 10 años, dice el señor Seijía. El gobierno, este es el número 5, el gobierno y la oposición estuvieron enfocados hasta hace poco en la crisis política, en definir quién controla el poder y lo peor, pretendiendo solucionarla montando en el ring de boxeo, combinado con lucha libre, es decir, con lucha sucia, dándose pescozones mortales sin generar resultados tangibles para el país. Hago una parte acá, una buena fuente de un gran amigo en Caracas, muy bien informado, me dicen que la mesa mexicana parece que salió de la parálisis. No soy capaz de decirles el dato completo porque no lo tengo apropiadamente, pero sí me hizo llegar un mensaje. Juan Carlos, la mesa salió de la parálisis, la mesa de México. ¿Podrán haber acuerdos en Venezuela en los próximos días o en las próximas horas? Vaya, yo no estoy seguro a afirmarlo, pero lo que sí les aseguro es que mi fuente es de un alto nivel político en la ciudad capital. Dice Seijía, el número 6, de manera que el objetivo fundamental tanto del gobierno como de la oposición consiste ciertamente en diseñar estrategias que ayuden a superar la crisis política. Sin embargo, estas deben estar perfectamente alineadas con la solución de la crisis económica. No tiene sentido priorizar una relegando a la otra. Hay que resolver ambas a la vez y es allí donde entramos en las horas de las definiciones. Por ejemplo, un cambio de gobierno no resuelve de manera automática la crisis económica, quizás hasta pueda agravarla, dice Seijía. Todo depende de cómo se produzca el cambio. Si se hace de manera fáctica, compulsiva, excluyente, vengativa, sin duda se profundizará. También otros datos que nos permiten aproximarnos a las claves
para definir el objetivo central tiene que ver la inmensa masa de dinero que Venezuela necesita, alrededor de 50.000 millones de dólares. El Estado venezolano, la banca, ni la banca internacional, ni la ayuda de otros países están en capacidad de cubrir ese monto. Necesitamos inversionistas privados, pero para eso necesitamos seguridad, mis queridos amigos, para los inversionistas. Por lo tanto, la crisis económica solo puede resolverse a través de un desenlace político ordenado, consensuado entre el gobierno y la oposición y de carácter electoral. La teoría de la confrontación va en dirección contraria a este objetivo. Y finaliza Jesús Eguía en su microanálisis diciendo: por eso hemos insistido en la necesidad de definir claramente el objetivo antes de ir a la calle a divulgar ideas que no conducen a ningún lugar. Peor aún, ni siquiera ayudan a resolver la crisis que conmueve a la nación. Los buenos políticos siempre, pero siempre, tienen un alto sentido de responsabilidad social. Finaliza Jesús Eguía. Ustedes harán su propio análisis. Quiero comentarles algo ya finalizando. A esta plataforma comunicacional que se inició con nuestro programa Punto Niños Cantores, hoy está en la radio, está en todas las redes sociales, se suma, además de este programa mañanero de Noticias de la Mañana, se suma el Chúo Torrealba con su programa La Fuerza es la Unión. Se suma Luis Peroso Cervantes de 9 a 10 de la noche con su programa de entrevistas desde Fe y Alegría, desde toda la red nacional de Fe y Alegría. Se suma Alcis Espina con un programa desde Radio Fe que vamos a ir montando progresivamente en todo nuestro canal de televisión en YouTube y en todas nuestras redes sociales, para ir convirtiendo la plataforma en un canal de televisión para el disfrute de todos ustedes. Mis queridos amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado la mañana de hoy. Dios los bendiga a todos.